45 minutos, entonces que haya tiempo ya sea durante la ponencia o después para que tengan oportunidad de preguntar cualquier cosa que ustedes estén pensando y las inquietudes que vienen de esta charla de enfermedades complejas y raras. Entonces voy a empezar hablando de, ya no quiere mucho, la amiloidosis, todos los tipos de amiloidosis que existen y las diferencias que hay entre la localizada y la sistémica. Voy a revisar la estructura de inmunoglobulinas e indicar cuáles son los fragmentos que juegan un papel en la amiloidosis. Necesitaba la mano mágica. Voy a explicar un poco de cómo se crea el gen de la inmunoglobulina de cadena liviana y la adición de las mutaciones que hacen estas proteínas tan heterogéneas. Les voy a presentar la amiloidosis de cadena liviana con datos fisiológicos y clínicos y después les voy a presentar un resumen del trabajo que hemos hecho en cuestión de estabilidad termodinámica y cinética y la cinética de formación de fibras. Al final voy a hablar del trabajo que hemos estado extendiendo en los últimos años, tratando de entender la interacción de estas proteínas con las células que son afectadas en los tejidos, ya que no tenemos un modelo animal apropiado. Y por último, una historia que hasta hoy en la mañana no estaba publicada y fue aceptada hoy en la mañana por la revista. Entonces, cosas muy nuevas. Existen 36 enfermedades asociadas con amiloidosis en humanos. Aquí les muestro los distintos tejidos que son afectados y las enfermedades. Y nos vamos a concentrar hoy en la amiloidosis de cadena liviana, que afecta un número importante de tejidos y órganos vitales como el corazón, riñones, pulmones, hígado, nervios periféricos y la lengua, que es una de las características para diagnosticarla. Ustedes pueden ver que hay otro tipo de amiloidosis, y en el cerebro un tipo de amiloidosis muy importante y que se presenta regularmente, que son asociadas con las enfermedades neurodegenerativas. Pero quiero hacer una distinción sobre lo que es la amiloidosis localizada, en donde la síntesis de la proteína precursora o el péptido precursor ocurre en el mismo tejido donde sucede la agregación. Entonces, en el momento en el que se forma, por ejemplo, el péptido beta que está asociado con Alzheimer's, es ahí mismo, en el mismo tejido donde ocurre la agregación. Las amiloidosis sistémicas, como la de cadena liviana que voy a platicarles hoy, la síntesis ocurre en un tejido, y en este caso es la médula ósea, y la proteína viaja a través del torrente sanguíneo para agregarse en otros tejidos. Y hoy voy a hablar particularmente de proteínas asociadas con la amiloidosis cardíaca. Esta es la molécula de inmunoglobulina, como muchos de ustedes saben. En rojo tenemos la cadena pesada, que está asociada, dos cadenas pesadas con dos cadenas livianas. La cadena liviana tiene un dominio variable que está en la parte superior del dominio, si ponemos a la molécula en forma de Y, y en la parte superior de este dominio están las regiones que unen al antígeno. Estas regiones se llaman Complementarity Determining Regions en inglés, no voy a tratar de traducirlo, porque es muy fácil llamarlas CDRs. Pero lo que quiero también que vean es cómo se asocia en un dímero, de alguna manera, la cadena liviana con dos de los dominios de la cadena pesada, porque esto va a ser importante después. En una célula B que está en proceso de ser diferenciada para poder seleccionar qué genes se van a utilizar para crear un anticuerpo, se tiene, en el caso de las kappa, 40 genes del segmento variable
que en la selección del primer gen variable, después viene la selección del segmento J, que es en donde se une la cadena variable, el gen variable con la cadena constante o el gen constante. En el caso de las capas, que es lo que voy a hablar en la mayoría de mi plática, solamente existe un gen que corresponde al dominio constante. Lambda es el otro subtipo y en el caso de las lambdas hay 33 genes variables, 4 o 6 segmentos de unión y hay 4 o 5 segmentos constantes. Y esto es porque algunos de los genes van a producir una proteína con el mismo tipo de aminoácido. Hay una variedad genética que al final se traduce en el mismo aminoácido. Entonces, dependiendo de lo que ustedes leen, si es a nivel genético, a nivel de proteína, por eso hay este rango. Ahora, les dije que hay 73 genes variables de las cadenas livianas, pero en la amiloidosis solamente encontramos estos 5. El kappa 1 y en el lambda tenemos 1, 2, 3 y 6. El gen de la lambda 6 solamente se ha encontrado en secuencias amiloidogénicas. No hay ninguna evidencia en el repertorio normal de inmunoglobulinas en donde haya el gen lambda 6. Entonces, una pregunta a nivel genético es el por qué tenemos ese gen, por qué es tan amiloidogénico y la manera en que se selecciona en esta condición anómala. La diversidad de las secuencias se incrementa con la hipermutación somática, en donde el sistema inmune comete errores a propósito, y esto es para mejorar, en un principio, la interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Y no es sorprendente que cuando se estudian todas las cadenas livianas, en donde se acumula la mayoría de las mutaciones en estas regiones azul fuerte, que son las regiones que unen al antígeno, pero si ponen atención, hay variabilidad a lo largo de todo el dominio. Y si se acuerdan de la estructura que les presenté, los dominios, las zonas que unen al antígeno son secciones loop en la parte superior del dominio, y estas zonas en azul claro son el dominio de inmunoglobulina que tiene solamente estructura beta. Este dominio se llama un barril beta, una llave griega o un dominio de inmunoglobulina porque es muy común estructuralmente. Y lo que quiero indicarles para que entiendan el grado de complejidad que tenemos en el estudio de esta enfermedad es que en todas las inmunoglobulinas tienes una combinación única entre la hipermutación somática y el dominio variable. Y en nuestro laboratorio y en nuestro análisis de bases de datos nunca hemos encontrado una proteína que no contenga mutaciones somáticas, ya sea a nivel de ácido nucleico o en la proteína. Siempre hemos encontrado al menos una mutación. Para explicar un poco la patogénesis, tengo que primero explicar cómo sucede la formación de anticuerpos en cada uno de nosotros, que espero que no haya nadie con esta enfermedad en el auditorio, y si lo hay, échenle ganas porque estamos trabajando duro en esto. Todo esto empieza en la médula ósea, en donde existen las células plasmas, que son las células diferenciadas B. Es la última parte de la diferenciación y estas son las células que hacen los anticuerpos que nos ayudan a combatir infecciones. Pero en los pacientes que tienen amiloidosis de cadena liviana o AL, hay una proliferación anormal de células plasma. Esto quiere decir que existe una población más grande de células plasma de las que pueden ocurrir normalmente, pero no es una proliferación excesiva. Se determina que si tienes menos de 10% de tu médula ósea poblada por células plasma, especialmente monoclonales que están haciendo una proteína, no tienes un cáncer. El cáncer viene después del 10% y se llama mieloma múltiple. Entonces, esta enfermedad tiene un poco un desorden de personalidad porque ni es un cáncer, ni es solamente una enfermedad de la sangre,
ni es solamente una enfermedad de un órgano, es una enfermedad que llega a distintas áreas. Entonces, en la amiloidosis, la otra cosa que pasa es que no tenemos una producción normal de anticuerpos o inmunoglobulinas. Lo que sucede es que o hay un exceso de cadenas livianas libres comparado con las inmunoglobulinas que se producen, o no se produce ninguna inmunoglobulina y lo único que se encuentra producido por estas células plasma son cadenas livianas libres. La cadena liviana libre, de manera bioquímica, es posible que se plegue de manera correcta y sale en circulación. La cadena pesada no tiene esta capacidad y entonces cuando suceden trastornos de la cadena pesada es una enfermedad localizada, al menos por lo que sabemos ahora. Ok, entonces está en circulación en el torrente sanguíneo y por un proceso que estamos apenas empezando a entender, se deposita en distintos órganos. La incidencia que tenemos registrada en Estados Unidos es de 10 casos en 1 millón de personas. La edad media de nuestros pacientes es 62 años, entonces esta enfermedad afecta mayoritariamente a la gente más experimentada, mayor, aunque hemos tenido casos de jóvenes de 18 o 20 años y gente que presenta con la enfermedad a los 81, 82 años. La sobrevivencia de la enfermedad es de 12 a 40 meses después de que se diagnostica y este número está afectado de alguna manera por la situación que muchos de nuestros pacientes no son diagnosticados a tiempo, porque los síntomas son vagos y son indefinidos. Ahora, cuando yo empecé a trabajar en la Clínica Mayo hace 15 años, la sobrevivencia que estaba reportada era de 12 a 18 meses. Entonces, hemos ayudado a un grupo de pacientes y eso es muy bueno. Pero, desafortunadamente, los pacientes que todavía no hemos podido ayudar a vivir más tiempo son los que presentan amiloidosis cardíaca. Y estos pacientes mueren en menos de un año después de haber sido diagnosticados. 20% de nuestros pacientes sobreviven 10 o más años, con lo que, otra vez, viene un poco la diversidad de la presentación en esta enfermedad. Entonces, cuando uno es diagnosticado con esta enfermedad, en realidad nunca saben, porque nosotros hemos tenido pacientes que presentan amiloidosis cardíaca que vivieron 11 años. Entonces, para nuestros pacientes es importante saber que lo que existe en la literatura y los reportes no significa lo que va a suceder con ellos. Ahorita el único tratamiento aprobado es reducir o eliminar las células plasma que producen la proteína. Y esto se lleva a cabo a través de quimioterapia o con un trasplante autólogo de la médula ósea. Y estos tratamientos, desgraciadamente, cuando tiene uno insuficiencia renal o cardíaca, son muy poco tolerados. Hay estudios clínicos que están en este momento llevándose a cabo. De hecho, el estudio clínico de fase 3, que es el último, que se llama Vital, está siendo utilizado en el estudio de un anticuerpo que se llama NEO-001, que ataca y se une a los depósitos de amiloide. Entonces, estamos muy esperanzados de que este anticuerpo va a poder ayudar al menos a una población de nuestros pacientes. Y este estudio de fase 3 está llevado a cabo internacionalmente. Entonces, si quieren más información, yo puedo ayudarles a contactar a la compañía. Ok, entonces, para empezar a hablar del trabajo que hacemos en nuestro laboratorio, quiero primero definirles toda la nomenclatura, el abecedario de nuestras cadenas livianas. Como ya les había dicho, tenemos el dominio variable, que le decimos BL, es la manera como se llama. El dominio constante es el CL y la cadena completa que tiene los dos dominios le llamamos full length o cadena completa. Entonces, van a ver a lo largo de mi presentación que voy a llamar a la proteína AL, quiere decir que esta viene de un paciente con amiloidosis, y un número, que es con el número con el que identificamos a estos pacientes. Ahora, hemos empezado a trabajar con otros laboratorios en donde usan una nomenclatura distinta, entonces cuando llegue el caso les voy a indicar quiénes son ellos. Y la otra cosa es que hemos utilizado
una proteína sintética artificial que es la generación de la proteína sin ninguna mutación. Y en el caso de nuestras proteínas que son capa 1, a la proteína sin mutaciones le llamamos la capa 1. Ok. En esta diapositiva estoy resumiendo el trabajo de varios estudiantes, postdoctorantes, técnicos, y si hay estudiantes en la audiencia, no se sientan mal de que los profesores empecemos a resumir el trabajo de esta manera, porque en cada una de estas figuritas de estructura cristalográfica hay años de trabajo. Este trabajo lo revisamos hace un par de años, Luis Blancas Mejía y yo, y hay una de las estructuras nuevas que la acabamos de publicar también. Entonces, en esa revisión, que tenemos muchas páginas, podemos darle mérito a todo el trabajo que hicieron estos investigadores. Lo que quiero platicarles aquí es que hemos coleccionado estructuras cristalográficas y por resonancia magnética nuclear de la línea germinal, y todas estas son dominio variable. Estamos apenas empezando a tratar de cristalizar la cadena completa, en donde encontramos el mismo dímero que le llamamos canónico. Y les voy a explicar cómo se interactúan. Entonces, viene un monómero y el dímero canónico tiene una interacción como de diagonal. Yo digo que es como aplaudimos normalmente. Y tenemos dos proteínas que además son las proteínas que forman amiloide en el laboratorio más rápido de todas y bajo muchas condiciones, que tienen dímeros alterados. La estructura del monómero se mantuvo, pero hay una rotación. Entonces, en el caso de la AL09, que es una capa 1, es como aplaudir en flamenco. Hay una rotación de 90 grados. Y la ALT05, que es una proteína que estudiamos proveniente de un estudio clínico que se hizo en la Clínica Mayo, un paciente que recibió trasplante de médula ósea, por eso es la T, hay una rotación adicional de otros 90 grados. Entonces, si uno piensa que las proteínas interactúan así, la 09 es una estructura y la ALT05 es una rotación adicional. Piensen en las manecillas de un reloj. Esto es lo que hacen estas proteínas. Y interesante, estas proteínas les cuesta más trabajo formar fibras en el laboratorio comparadas con estas, con lo que nos ha sugerido que estos dímeros alterados son una estructura inicial amiloidogénica en donde empieza el cambio conformacional que lleva a la formación de amiloides. Y tenemos una película aquí que creamos para esa publicación de revisión, en donde movemos de una estructura a otra. Entonces, como les decía, es como las manecillas de un reloj. Y ahora es importante que vean que el monómero que dejamos fijo también tiene muchos cambios conformacionales, especialmente de las cadenas de los aminoácidos que tienen estructuras aromáticas, la tirosina y la fenilalanina en este caso. Aquí les voy a presentar un resumen muy rápido también del trabajo que hemos hecho en cuestión de estudios de estabilidad. Y lo que hemos encontrado es que existe la idea, y esta, digamos, se comprueba en esta manera, que las proteínas tienen un problema de estabilidad. Si comparamos esta proteína con la línea germinal, la proteína de la línea germinal, esta proteína se va a desplegar a más baja temperatura o a baja concentración de desnaturalizante. Luis Blancas hizo un estudio con mutaciones en donde él identificó las mutaciones de esta proteína y después empezó a cambiarlas de vuelta a la proteína que está en la línea germinal y encontró dos comportamientos distintos. Pero además de eso, lo que hizo él es la proteína que está, o el experimento que está en negro, es un experimento que se hizo en condiciones de velocidad de barrido de la temperatura, las más lentas que pudimos encontrar. Y
cuando Luis acelera el experimento, entonces estamos calentando más rápido, encontró que había un control cinético en el que no le dábamos tiempo a la proteína de completamente adquirir una condición de equilibrio, y entonces nos da la impresión de que la proteína es más estable. Pero la otra cosa muy interesante es que hacemos lo mismo cuando regresamos. Ahorita les platiqué de la ida a las temperaturas altas. Cuando replegamos la proteína, existe una histeresis, no sigue el mismo camino y es reversible, pero tiene un cambio en las propiedades de la proteína. Esto es lo que llamamos un control cinético, y las prolinas en esta proteína en particular juega un papel muy importante. Y aquí Luis caracterizó una mutación en donde se añade una prolina y esa prolina se la quitamos, y entonces la proteína tiene un comportamiento completamente distinto. La otra cosa que hemos hecho es caracterizar mutaciones de otra proteína cardíaca, estas son cardíacas, y lo que encontramos es que cuando hacemos una mutación de vuelta al aminoácido que está en la línea germinal, y vemos aquí a 37 grados cuál es el estado de estas proteínas, aquí estamos viendo la temperatura en donde 50% de la proteína está plegada y desplegada. Encontramos que hay dos proteínas, la más estable de estas mutaciones y la menos estable, en donde no forman fibras amiloides a 37 grados. Y la explicación está porque la más estable todavía está plegada a 37. Entonces le cuesta más trabajo cambiar a estos estados conformacionales que cuando empiezas el desplegamiento son más accesibles. Y la otra proteína está en el otro extremo, en donde a 37 grados ha casi terminado su desplegamiento, con lo que nos dice que hay un intervalo termodinámico en donde si estás plegada o si estás desplegada, estas proteínas no van a formar amiloide a 37 grados, pH 7.4. Tienes que estar en este intervalo en donde hay una proporción desplegada. Y claro, hay factores del medio ambiente celular y del tejido que pueden modular a las proteínas, y conforme vamos conociendo más cuáles son los factores que juegan un papel, vamos a poder entender estos resultados también. Por último, tenemos un trabajo en revisión en donde hemos caracterizado proteínas que vienen de orina. Estas proteínas fueron purificadas por el laboratorio de Jonathan Wald en Knoxville, en Tennessee, y lo que hemos encontrado son diferencias entre la velocidad de barrido. En este caso, aquí podíamos calcular parámetros termodinámicos sin tener que hacer velocidad de barrido porque son reversibles. Estas proteínas son proteínas completas, no son reversibles. Entonces aquí solamente les estoy enseñando todas las velocidades de barrido que hemos hecho, y lo que les quiero mostrar es que incluso dentro de las proteínas completas que vienen de una proteína amiloidogénica de un paciente con amiloidosis, encontramos diferencias en la velocidad de barrido y en la estabilidad. Entonces, cada vez que le rascamos y empezamos a caracterizar algo, los cambios se van haciendo más y más amplios. Ahora voy a empezar a contarles este trabajo que hemos hecho estudiando la internalización de las cadenas livianas en células cardíacas. Y esto es porque, como les había dicho al principio, la proteína se secreta de las células plasma en la médula ósea y tiene que viajar. Y estudios anteriores han demostrado con células cardíacas, fibroblastos de ratón, de rata, y células humanas renales, que el primer paso es la internalización. De alguna manera uno puede pensar, especular, que el organismo está tratando de metabolizar, catabolizar, procesar estas proteínas porque no son proteínas que son normales en el organismo. Un poco hay una manera de detectar que estas proteínas tienen el potencial de formar amiloide. Entonces, Marta realizó un estudio
en el que marcó las proteínas amiloidogénicas en dos tipos de construcciones y las comparó con la proteína artificial wild type, las marcó con el colorante verde Oregon y las fuimos siguiendo por microscopía. Lo que quiere decir es que a lo largo del tiempo hay más y más proteína internalizada en cardiomiocitos humanos. Y encontramos algo muy interesante, que los dominios variables, aquí en verde y azul claro, se internalizan más rápidos que sus proteínas completas, aunque las proteínas amiloidogénicas en general se van a internalizar más rápido. Marta también estudió con inhibidores de endocitosis y no voy a explicarles todo esto, lo único que quiero decirles es que ella identificó un proceso en donde se requiere la polimerización de actina usando citocalasina D, inhibió este proceso y inhibió la entrada de la proteína liviana a los cardiomiocitos. Usamos otros inhibidores para otros procesos de endocitosis y no encontramos esa diferencia. Pero claro, estas proteínas afectan la función cardíaca, entonces una pregunta importante es, ¿están causando toxicidad a estas células? Y lo que encontramos es algo muy interesante. Aquellos de ustedes que han estudiado amiloidosis, especialmente las neurodegenerativas, han escuchado que se propone que las especies solubles son muy tóxicas. Esto sucede en Alzheimer, en Parkinson's, en Huntington's. Y se propuso, de manera extrapolando esos resultados, que las especies solubles iban a ser tóxicas para todas estas proteínas, para todas estas enfermedades. Y inicialmente nosotros hicimos un estudio en cardiomiocitos de ratón y encontramos exactamente eso. Pero decidimos que necesitábamos comparar las especies iniciales con las fibras también. Y lo que hizo Marta aquí fue detectar la apoptosis con actividad de caspasa con proteína soluble que en cuanto ponemos en el medio está formando dímeros a dos concentraciones, y a la concentración más alta ella vio un incremento en la apoptosis con las proteínas amiloidogénicas kappa en sus dos variables, el dominio variable y la proteína constante. Interesante, las proteínas lambda, la ALT05 de nuestro laboratorio y una lambda 6 del laboratorio de John Wall, no presentan un incremento en la actividad de caspasas. Y las fibras dan unos resultados muy raros. Y esto es porque las fibras tienen un efecto en el crecimiento de las células. Aquí a las 24 horas es cuando añadimos las fibras o la proteína soluble, y como pueden ver, a 1 micromolar, a 12 micromolar, no hay ningún efecto en el crecimiento. En el caso de las fibras, vemos una cosa muy interesante. Las fibras kappa formadas por proteína completa no hacen nada a las células en términos de crecimiento. Las fibras del dominio variable de las kappa afectan un poco el crecimiento, pero las que no dejan crecer nada son las lambda. Entonces, para resumir, las proteínas kappa ocasionan apoptosis en el estado soluble, las proteínas lambda ocasionan un arresto del crecimiento de los cardiomiocitos en estado fibrilar. Entonces aquí vemos no solo una dicotomía del comportamiento de soluble y de fibras, pero también de lambda y de kappa. Aquí les muestro imágenes del crecimiento celular en medio, en donde tenemos sobrepoblado el medio, y lo que sucede con fibras de la AL09, que es kappa, comparadas con las lambda, en donde existe un poco más de arresto del crecimiento, y pueden ver un poco pedazos celulares, desintegración celular y fibras.
y van a poder verlo más claramente en unas películas que tengo. Ahora, para comparar, la proteína Will soluble a 12 micromolar presenta un crecimiento que es comparado con el medio. Entonces, hay una distinción muy importante con respecto al crecimiento. Algo muy importante que también determinó Marta es que las fibras se fraccionan. Parte de ellas se internalizan, pero parte de ellas se mantienen alrededor de la membrana celular, como se puede indicar aquí, en donde estamos haciendo un experimento de fibras marcadas en verde. Y después Marta llevó a cabo un experimento de competencia, en donde queríamos ver si podíamos competir con proteína marcada y no marcada, y el resultado fue más interesante de lo que pensamos. Aquí les estoy mostrando fibras sin marcar, en donde pueden ustedes ver cómo se asocian y degeneran de alguna manera las células cardíacas. Y después lo que ella hizo fue poner estas fibras que no tienen fluorescencia y añadir proteína soluble que se internaliza bastante bien. Y lo que encontramos es, y ahora me voy a las gráficas, y esto sucede en las 4 proteínas que caracterizamos de esta manera, que inicialmente y a través de una secuencia de tiempo, la reacción en donde empezamos con fibras sin marcar tiene más fluorescencia que la de las fibras marcadas o la de la proteína soluble marcada. Y si pueden ver en este momento, aquí están las fibras verdes asociándose. Esto es un fenómeno que se conoce en el campo de amiloidosis, que es el reclutamiento o el sembrado, en donde uno puede tener una cantidad minúscula de una fibra y por un proceso de cambio de la barrera cinética de la reacción, empieza a reclutar la proteína soluble sin tener que pasar por todo el proceso y las barreras energéticas. Entonces, si pueden ver, después de 4 horas, tenemos un reclutamiento bastante significativo con esta proteína, que es la proteína germinal. Y en este sentido también es algo interesante que una vez que formas fibras, y nos cuesta mucho trabajo formar fibras con esta proteína, la fibra es tóxica y la fibra tiene las mismas propiedades. Entonces, esta la dejé en inglés, perdónenme. En el tubo de ensayo hemos hecho estas reacciones. Y Luis ha hecho un estudio muy bonito en donde ha comparado concentraciones de proteína soluble y hacer la reacción sin ninguna semilla y con semillas. Y lo único que tienen que ver es que para la L09 y para la línea germinal toma entre 50 y 100 horas llegar al punto medio de la reacción, el T50. Y si voy de atrás, en 4 horas nosotros ya reclutamos proteína en las células, lo que sugiere que el ambiente celular promueve el reclutamiento de estas proteínas. Y lo que también quiero darles a entender, y me voy a ir a la siguiente para enseñarles cómo se ven nuestras reacciones de fibrilación, estamos siguiendo la fluorescencia de una molécula que se une a las fibras, que se llama tioflavina T. Cuando empieza la reacción y tenemos solamente especies solubles o especies prefibrilares, no se une el THT. En cuanto empieza la reacción, y vamos a ver esta negra primero, hay una región exponencial en donde la reacción se acelera hasta que llega a un estado estacionario. Y es en esta región, que se le llama región lag, en donde se van formando especies preliminares, y es aquí donde a través del THT tenemos el primer indicio de fibra. Esto es una reacción autocatalítica y se puede hacer más autocatalítica si cuando acabo esta reacción tomo una proporción, en este caso tomamos una proporción de 1% de fibras y se la añadimos aquí. Y en este caso que les estoy enseñando de ejemplo,
cambiamos la proteína. Primero empezamos con la proteína completa y las fibras son del dominio variable. Y como pueden ver, se acelera la reacción. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener claro es, el paciente empieza con proteína circulante. No sabemos dónde se generan las especies prefibrilares, pero vamos a decir que se generan en circulación. En el momento en el que hay una fibra, esa fibra va a servir de catalizador para la reacción. Y digamos, si el paciente no ha sido tratado, la proteína soluble no tiene que pasar por todas las barreras que pasó esa especie inicial. Usa un atajo y llega a la fibra directamente. Y entonces la fibra crece. Y la fibra crece, y la fibra, cuando llega a ser muy grande, se puede fragmentar, generando más centros de nucleación. Entonces, es importante tener estrategias que remueven o estabilizan la proteína soluble. Pero una vez que llegan nuestros pacientes a la clínica, las fibras están dominando. Entonces tenemos que asumir que este es el proceso que está sucediendo en nuestros pacientes. Y es por eso que con los resultados que les acabo de enseñar de la toxicidad de las células, de las fibras con las células, tenemos que atacar las dos áreas. Les decía que en Alzheimer's las especies solubles son las tóxicas. Las fibras aparentemente no son tan tóxicas, al menos con la resolución que tenemos. Es probable que existan distintas formas de la toxicidad, pero nosotros demostramos que en cadena liviana las fibras son tóxicas y esto ha sido replicado en otros laboratorios. Y estamos empezando a ver más reportes de amiloidosis sistémica, donde especialmente la que está asociada con diálisis y la lisosima, donde las fibras son las tóxicas. En nuestro caso es una toxicidad dual, o sea que el pobre paciente, o sea, si tiene soluble porque tiene solubles o que si tiene fibras porque tiene fibras, haciendo más complejo las posibles terapias que podemos darle para ayudarle. Entonces las fibras son importantes y para nosotros es importante conocer la estructura molecular de estas fibras. Entonces estamos en colaboración con el grupo de Charles Rienstra en la Universidad de Illinois y hemos asignado 70 de los 110 aminoácidos de las fibras que formamos con la proteína AL09, dominio variable, por resonancia magnética nuclear en estado sólido. Aquí les muestro dos regiones de la asignación en la porción N-terminal y C-terminal de este dominio. Ahora, las fibras que nosotros le mandamos, estoy viéndole, ahí está, las hacemos en el laboratorio, son una proteína recombinante, así se ven estas fibras. Y con una colaboración con John Wall, en donde él extrajo amiloide del vaso de un paciente que le llamaron Higg, hicimos una comparación. El espectro verde es unidimensional de las fibras de un paciente y lo que estamos midiendo es la abundancia natural del carbono 13. Estas fibras no están marcadas, vienen directo del amiloide del paciente. Y en negro tenemos nuestras fibras recombinantes marcadas con carbono 13 completamente, en donde pueden ver una señal muy común entre las dos fibras. Y las regiones que varían un poco corresponden a las señales de los aminoglicanos, gracias. Y sabemos por espectrometría de masas que tenemos las proteínas que se asocian a los glicosaminoglicanos, gracias, en estos depósitos del paciente. Entonces, esto nos da la confianza que el trabajo que hacemos con proteína recombinante, que no es que sea fácil, pero es más fácil que hacer el trabajo con depósitos de pacientes, va a darnos estructuras similares.
Y uno de los trabajos que tenemos en el futuro, que esperamos que nos den financiación para hacerlo, es usar el depósito, los amiloides que vienen de pacientes, como una semilla. Y después añadir la proteína marcada y tratar de estudiar si la conformación de las fibras cambia en la presencia de una fibra que viene directa entre el paciente. Muy bien. Ok. Les voy a mostrar un par de películas en donde les voy a enseñar el daño celular, y esto es lo que viene en el trabajo que les indiqué, que nos acaban de aceptar hoy en Cytotherapy. Entonces, empezamos con nuestro cultivo. Están nuestras células, tienen el núcleo rojo, añadimos las fibras, en este caso es Will, la lambda 6, y empiezan a ver que las fibras rodean a las células, las degeneran de alguna manera, empieza a haber residuos celulares. Pero la otra cosa que quiero que pongan atención es que de alguna manera, y estas fotos están tomadas cada 4 horas, las células se mueven un poco y están de alguna manera, cuando no están tan enfermas, tratando de aislar la región que tiene fibras con la región que no tiene fibras. Y como ven aquí, el crecimiento viene de una región en donde no hay fibras. En la siguiente les voy a mostrar el rescate. Y esto sucede cuando añadimos, al mismo tiempo que añadimos las fibras, células madre mesenquimas. Mesenquimas. Ok. Entonces, aquí hay una célula madre. Estas vienen de tejido adiposo de personas sin enfermedad. Y quiero que pongan atención, y la voy a volver a pasar esta, porque esta es increíble. Cómo se mueven, y de alguna manera, ahí viene esta, que como el camión de la basura está limpiando esta área y la viene a traer al área en donde se ha generado un gradiente. Y aquí, aunque hay células cardíacas que no están muy sanas, tienen la posibilidad de volver a crecer. Entonces, empiezan distribuidas homogéneamente las células, las fibras y las células madre, y después se crea este gradiente que va a ser mucho más notorio al final de la reacción. Entonces, lo que estamos tratando de caracterizar ahora es ¿qué es lo que le pasa a las células cardíacas? El estudio que acaba de ser aceptado, mostramos que necesitan estar en contacto, que solamente el medio solo no las rescata, y queremos ver qué cambios existen en las células madre. Estas células madre son capaces de diferenciarse en distintas líneas diferenciadas, y una de ellas puede ser como macrófago. Y nuestra esperanza es que si el tratamiento con anticuerpos funciona, que podemos de alguna manera suplementarlo con estas células madre, que afortunadamente tenemos un laboratorio que las produce para ser usadas en estudios clínicos humanos en la Clínica Mayo, y que de alguna manera ayude a como reiniciar y reenergizar el sistema inmune, y que las fibras puedan ser aisladas y digeridas por un efecto de opsonosis en el tejido. Ok, lo que espero que hayan aprendido de esta plática es que la amiloidosis de cadena liviana es una enfermedad sistémica, características únicas y una compleja patología. Tienen la capacidad de dimerizar con distintas interfaces, y algunas de estas interfaces son amiloidogénicas. Que estas proteínas se internalizan en cardiomiocitos en una endocitosis mediada por la polimerización de actina, y que estas especies distintas, fibras y solubles, afectan a los cardiomiocitos de manera distinta. Que las fibras se unen a la superficie y reclutan a la proteína soluble muy eficientemente, que tienen una estructura rígida y que involucra todo el dominio. No tenemos un centro estructurado. Al parecer todo el dominio, al menos de las variables, está participando en la estructura.
y que el arresto de crecimiento se puede revertir en presencia de estas células madre. Les quiero mostrar una foto de la gente que hace el trabajo en el laboratorio. Luis Blancas Mejía es ahora un investigador asociado en mi laboratorio. Él es el experto en la biofísica de las proteínas livianas. Marta Marín, que no está en la foto, fue la que hizo todo el trabajo celular y ahora ha sido seguido por Kelly Redhaig. Kelly está aquí. Y Chris es nuestro director de laboratorio, el que mantiene que todos los instrumentos, las células, las soluciones y demás. Además, yo no podría hacer el trabajo que hago sin mis colaboradores clínicos. En hematología, Mori Gertz, Angela Dispensieri; en cardiología, Martha Grogan; en nefrología, Nelson Long. El estudio de las células madres fue una colaboración con la doctora Eileen en hematología, que es experta en terapia celular, y va a ser por ella que vamos a poder hacer un estudio clínico. Mucho del trabajo que hemos hecho de estructura y toxicidad de fibras es con fibras del laboratorio de John Wall, y la resonancia magnética de estado sólido fue en colaboración con Chad Rienstra y su estudiante Dennis Peel en la Universidad de Illinois. Es todo, muchísimas gracias por su atención y estoy lista para unas preguntas. Te felicito, Marina, la verdad que es extraordinario el trabajo que ustedes están haciendo. Yo te iba a preguntar alguna cosa sobre hipermutaciones. Ajá. Y bueno, si es el problema la hipermutación, si es dónde está ubicada eso que hablabas de la fenilalanina que la sacan, es decir, realmente has explicado un montón. También te quería preguntar sobre los factores, algunos los contaste, no sé si están todos los citotóxicos que se puede haber. Claro. No sé si alguien tiene algo que preguntar antes que... ¿Puedo empezar con las mutaciones somáticas? Tenemos unos minutos. ¿Nadie tiene alguna pregunta más? Bueno, a lo mejor empiezan, se animan después de que empezamos a platicar. Tal vez, vamos. Hemos hecho un estudio de secuencias porque es mucho más fácil secuenciar el cDNA que hacer todos esos estudios biofísicos y bioquímicos de las proteínas. Y algo que hemos encontrado, la proteína 09, que es el primer dímero alterado que encontramos, tiene una mutación de una tirosina en la posición 87 a una histidina. La histidina a pH 7.4 va a estar cargada la mitad del tiempo, con lo cual se genera una repulsión electrostática que probablemente es lo que causa este dímero alterado. Cuando estudiamos la proteína ALT05 encontramos una histidina en la posición 38, y la posición 38 es una glutamina. Y si piensan en la glutamina, la zona amida, como digamos un símbolo de menos, la otra del otro monómero viene con un símbolo de más, digamos volteada. Entonces tienes un NH que interactúa con un puente de hidrógeno con el CO y viceversa. Es una de las interacciones más bonitas que se pueden encontrar vía puentes de hidrógeno. Y nosotros en este paciente encontramos que digamos, no existe. Y hay histidinas. Entonces empezamos a pensar histidinas en la interfase. Y no es que sea en una posición, sino en todas las posiciones en donde hay aromáticos, tanto tirosinas como fenilalaninas, las glutaminas que interactúan también muy fuertemente. En cualquiera de las proteínas que vemos estas interfaces vienen de secuencias amiloidogénicas. Ahora, el contexto celular. Una pregunta difícil. Sí, ya sé. Cuando empezamos a ver nuestras fibras que se unían a las membranas, lo primero que hicimos fue usar enzimas que rompen la matriz extracelular. Y usamos enzimas que rompen los glicosaminoglicanos. Y nuestras fibras no se desprendieron. Usamos proteasas, no se desprendieron. Y al usar lipasas, destruimos las células. Entonces, nosotros creemos, se sabe que estas proteínas están asociadas con glicosaminoglicanos, pero no es la única interacción.
Entonces, lo que creemos es que no es que las fibras estén expuestas, debe de haber un cambio en la matriz extracelular en donde de alguna manera, en el esfuerzo de tratar de liberarse de estos amiloides tóxicos, las proteínas, los lípidos y la matriz extracelular, los carbohidratos están protegiendo a estas fibras. Entonces, no hemos hecho un estudio más sistemático, queremos usar distintas lipasas. Enzimas que estén involucradas. Exactamente. No. Y la otra cosa que tiene que ver con el ambiente es que el grupo de Boston publicó hace ya 11 años que la sulfatación de los glicosaminoglicanos aumenta en presencia de estas proteínas, con lo cual las interacciones electrostáticas que pueden ocurrir entre la fibra y estos glicosaminoglicanos se hacen más fuerte. Entonces, yo creo que no va a haber una cosa... Sí, son un montón de factores. La bala de plata que se dice, no va a ser una cosa, la única que tenemos que poner atención y tener en cuenta. Excelente. Bueno, no sé si ustedes... Me parece que los dejaste atónitos, mirá. No, extraordinario. Tenemos Tenemos una pregunta.